Y el día de hoy, como siempre, como todos los martes, vamos a dar inicio a lo que sería la asignatura de química. Vamos a continuar viendo los diferentes temas que se ven en química y que son un repaso de todo lo que estamos haciendo y lo que están haciendo ustedes en colegio, que les va a servir para la universidad, para prepararse para la universidad y para que también ustedes profundicen de una mejor manera. ¿Qué tema es, perdón? Tema. En la química. ¿Ya hemos empezado? Sí, dale. Sí. Dale. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con lo que sería el enlace químico. Para repasar los anteriores temas, lo que hemos estado viendo como un repaso así rapidito, hemos empezado viendo un poquito de nomenclatura, hemos visto cómo se desarrolla la nomenclatura química inorgánica, que ahora eso nos va a servir, van a ver cómo funciona y cómo están encadenados casi todos los temas que hemos ido viendo y que hemos ido revisando en la parte de química. Desde nomenclatura hemos visto cómo son las estructuras inorgánicas, hemos visto todas las estructuras que serían los hidróxidos, los ácidos, las sales, los óxidos de esa manera. Y también hemos visto lo que era densidad, cómo calcular la densidad de diferentes sustancias, densidad básicamente de líquidos. Y después, posteriormente, hemos visto lo que era estructura del átomo. Hemos conocido cómo es el átomo, qué partes tiene, las partículas subatómicas que están trabajando y todo eso, cómo hemos calculado, cómo hemos visto la configuración electrónica, cómo se ordena la configuración electrónica, cómo hemos hallado los números cuánticos y también hemos visto energías, cómo es la energía que emiten dichas moléculas y dichos átomos. El día de hoy, para que se den cuenta, como les dije, todo eso que hemos estado viendo, vamos a ver en este nuevo tema. Empezaremos. Este nuevo tema es el enlace químico. Este nuevo tema es el enlace químico. ¿Y qué es el enlace? Empezaremos por hablar y por ver a qué le llamamos como tal enlace químico. El enlace químico básicamente es la unión que existe entre dos átomos. Eso es lo primero que tienen que saber del enlace químico. El enlace químico es la unión que se realiza o desarrolla, si ustedes quieren, o desarrolla entre dos átomos. Estos dos átomos que se unen pueden ser átomos iguales o pueden ser átomos distintos. Pueden ser átomos iguales o átomos distintos. Un ejemplo de esto. Los átomos iguales serían, por ejemplo, este tipo de moléculas. Hidrógeno 2 son dos átomos de hidrógeno unido. O átomos distintos, por ejemplo, como el cloruro de sodio, donde tenemos al sodio y tenemos al cloro que se unen. Pero ahora, ¿cómo se realiza esta unión en el enlace químico? En el enlace químico, la unión se debe a los electrones. Lo vamos a anotar completo. Se debe a los electrones. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esta unión se da entre los electrones que tiene básicamente cada átomo. Pero ustedes me dirán, todos tienen diferentes electrones, tienen varios electrones, eso lo hemos visto en las clases pasadas. Hemos visto cómo se determinan y cómo se calculan. Y son básicamente varios. Hay elementos que tienen 50, 70, 30, 20, 15 electrones. Entonces, ¿cómo determinamos qué electrones específicamente son los que enlazan? Ahora, esos electrones que enlazan y que forman el enlace, estos electrones que van a hacer o que van a realizar el enlace químico, se los conoce como electrones. A estos se les conoce como electrones
de valencia, como electrones de valencia o electrones de enlace se le llama. Electrones de valencia o electrones de enlace, tienen esos nombres. Ahorita vamos a ver qué es un electrón de valencia o enlace. De forma general, entonces, ¿qué sería? Vamos ahora a hacer un diagramita chiquitito de todo esto que hemos hablado de forma literal. Yo tengo un átomo A y no se olviden que el átomo A tiene núcleo y tiene orbital. En los orbitales es donde se encontraban los electrones, son los que vayan girando ahí. Y tenemos un átomo B. Un átomo B también tiene ahí su orbital y sus electrones. Cuando el átomo A se une al átomo B para formar un compuesto, ocurre básicamente la interacción entre esos orbitales. Y esto de acá, esta interacción de los electrones de estos orbitales, esta interacción forma el enlace. Eso es lo que nos va a formar el enlace. Acá tenemos el A y el B. La interacción de sus dos orbitales, como tienen electrones, básicamente al interaccionar esos dos nos va a formar lo que conocemos como enlace. Eso de ahí es nuestro enlace químico como tal. De esa manera. Ahora veamos y definamos a qué le llamamos electrones de valencia o electrones de enlace. Ahora veremos esa parte. En cuestión a los electrones de enlace o electrones de valencia, ¿cuáles son? Primero, estos electrones de enlace son los electrones que se encuentran en el último nivel, o último orbital. ¿Qué quiere decir? No se olviden que los electrones hemos dicho que se desarrollaban por orbitales. Y estos orbitales, les dije, eran los números cuánticos de la configuración electrónica. Incluso era el árbol electrónico. Ahí verán cómo se va a encadenar esto. No se olviden que en los números cuánticos y la configuración electrónica teníamos el árbol electrónico. De esta manera. Y así, teníamos hasta el 7. ¿Y qué es lo que ocurría? Estos de acá, les dije, el S, el P, el D, el F, eran básicamente, les dije, orbitales. El S les dije que era un orbital, el P eran 3 y así. Entonces tenía una cantidad de orbitales. Y entonces, ¿qué quiere decir? Al ser orbitales, al ser estos orbitales, chicos, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones de enlace son los que se encuentran aquí, en la última capa o último orbital o último nivel. Los electrones que estén aquí, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Estos de acá, chicos, los que se encuentran en el último nivel, o en la última capa, como quieran decirle, a estos de acá, estos electrones son nuestros electrones de enlace, o también les dije que se llaman electrones de valencia. Esos son los electrones de enlace o electrones de valencia. Si ustedes revisan en su tabla periódica, en la cara 2, recuerden de la clase pasada, en la cara 2 les dije están las configuraciones abreviadas o configuraciones de kernel. En esas configuraciones de kernel, ¿qué ocurre o qué sucede? Les dije que era un gas noble, teníamos un gas noble entre corchetes y teníamos el final de una configuración.
Pueden revisarlo si ustedes desean y si tienen ahorita a mano una tablita periódica. Tenemos de esta manera, era así, y les dije, de cada elemento en la cara 2 de la tabla periódica, tenemos en la parte superior, en la parte de aquí arriba, la configuración de kernel, no cara 1. En la cara 1 se encuentra lo que es la masa atómica. Aquí se encuentra la configuración de kernel y han debido ver, está así, corchete, aquí van a ver neón, argón, criptón, etc. Y van a ver, digamos, una configuración 4S1, 4S2, 4P2, 3 de tantos, etc. Estos de acá, esta configuración final, por lo general, esto de acá son los electrones de valencia de dicho elemento. De esa manera, esto de acá son los electrones de valencia. Y a eso también le conocemos nosotros como después lo que serían las valencias que hemos visto en nomenclatura inorgánica. A eso le llamamos las valencias. Las valencias básicamente son electrones que ganan o que pierden. Por ejemplo, era el sodio más 1, que significa que tenía un electrón y ese electrón ha perdido. Otro ejemplo, el oxígeno menos 2. ¿Qué significa? Que tenía, aparte de sus electrones, tenía 2 que ha ganado. De ahí viene básicamente las valencias como tal, chicos. Pero como les digo, cada elemento tiene su cantidad y como les digo, una ayuda a memoria que pueden tener es en la tabla periódica. De nuevo les repito, cara 2, en la cara 2 buscan el elemento y aquí, en la parte de arriba debería estar de esta manera, entre corchetes, un gas noble y una parte de configuración electrónica. Esta parte, de nuevo les digo, son electrones de valencia. Ahora, ¿hay otra forma de determinar? Sí, hay otra forma de determinar estos electrones de valencia. Esto es con la tabla que ahorita les acabo de explicar. Ahora, ¿cuál sería la otra forma de determinar los electrones de valencia? También es con la tabla, pero ahora vamos a utilizar lo que serían sus columnas como tal. Si ustedes se fijan, la tabla periódica tiene dos grupos. Tiene lo que sería el grupo A y tiene lo que sería el grupo B. Ahora, ¿dónde está eso? Fíjense, tienen así la tabla periódica, tienen de esta manera. Y en acá, fíjense, acá tienen un numerito romano, 1A, 2A, 3A, hasta el 8. De esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos de la panza, estos dos de acá, son los que son, o se llaman los del grupo P. Igual van a ver ahí varios del grupo P, de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos estos electrones con también ayuda de nuestra tabla periódica? Los que serían del grupo A, el número romano, para los del grupo A, el número romano que tiene ahí arriba, esto va a ser igual a los electrones de valencia o enlace, de esa manera. Por ejemplo, si ustedes buscan ahorita, ven aquí en la primera fila tienen el sodio. El sodio tiene un electrón de valencia, solo va a tener un electrón. Si digamos buscan otro ejemplo, busquen al oxígeno, el oxígeno se encuentra aquí en su parte derecha. Si buscan al oxígeno, el oxígeno, si ustedes van, tiene 6 electrones. Tiene 6 electrones. Entonces, al tener los 6 electrones, ¿se acuerdan que les dije? El oxígeno tiene valencia menos 2. Ese menos es porque gana y completa su orbital. De esa manera. Otro ejemplo, podríamos hacer el cloro, por ejemplo. Si buscan el cloro tiene en su número romano, está en la fila 7. 7 electrones. Ahora me dirán,
Los gases nobles, que es la última columna, la del helio, la del criptón, la del neón, xenón y todos esos, tienen 8 electrones, pero los gases nobles no forman enlace, chicos. Eso es lo que tienen que saber. Los gases nobles, que son, de nuevo les repito, la fila del neón, del helio, radón, criptón, todos esos, no forman enlaces en condiciones ambientales. Para que formen enlaces, básicamente se requiere de condiciones muy especiales. No se pueden, básicamente, estos de acá no pueden formar enlace de forma sencilla como el resto. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los gases nobles, su última capa ya está completa de electrones. ¿Ok? Ya está completa de electrones. ¿Y cuánto es esa cantidad para que se complete? En total, todos los átomos quieren tener 8 electrones en su última capa. Todos los átomos, chicos, quieren tener 8 electrones quieren tener en su última capa. ¿Y esto qué es lo que pasa o cómo lo logran? Para lograr esto es que algunos átomos ceden electrones, como el sodio, cede porque la capa anterior va a tener completo. Y otros reciben, otros aceptan, como el oxígeno que se carga con -2 o el cloro que se carga con -1. Ese es el motivo, chicos, por el que algunos átomos ceden o aceptan electrones. Y gracias a esa idea, a ese principio, es que se forman los enlaces. En cambio, de nuevo repito, los gases nobles no, ellos son felices. En su último orbital, en su última capa, ellos ya tienen 8 electrones. Y como ya tienen 8 electrones, a ellos básicamente les da igual si ganan o pierden. Por lo general, cuando un átomo tiene 8 electrones, chicos, o forma un enlace, básicamente para hacerlo reaccionar, que se cambie o se modifique, todo eso, digamos, tiene que tener ciertas condiciones. De esa manera, tiene que haber ciertas condiciones. Ya, continuemos. Ahora, ¿qué pasa con los del grupo B? Los del grupo B, los que son del grupo B, si ustedes revisan en el B, están por lo general metales. Están los metales como el hierro, como el cromo, el níquel, el oro, el platino, etc. Entonces, al tener básicamente todos esos que se encuentran en el B, se puede seguir la regla también que el grupo A, que serían básicamente ese número romano, pero no es, si ustedes quieren, lo adecuado. Entonces, para los del grupo B, ¿cómo se toma en cuenta aquello? Para los del grupo B se dicen que los electrones de valencia será igual a ¿qué? Va a ser igual a la valencia máxima positiva, que posee dicho átomo. Esto es lo que tienen que acordarse. Para los del grupo B, que son, de nuevo les repito, todos los de la panza, ahí está hierro, está el oro, está el manganeso, está el cromo, y todos ellos, sus electrones de valencia, le vamos a poner así, va a ser igual a ¿qué? A la valencia máxima positiva. Cuidado con confundir, ¿es esto? No. Es muy diferente a lo de nomenclatura, pero nos ayuda, gracias a esa valencia, a saber cuántos electrones va a tener. Entonces, ¿qué decimos? Un ejemplo, el hierro. Ahí está el hierro. Si ustedes recuerdan, el hierro
tiene valencia más 2 más 3. Estas eran sus valencias. El número de electrones que tiene el hierro va a ser el máximo. ¿Qué quiere decir? El máximo era valencia más 3. Entonces, el hierro va a tener 3 electrones de valencia. Va a tener 3 electrones de valencia. Otro, el manganeso. El manganeso, si ustedes recuerdan, tenía valencias más 2 más 3. Eso era como metal. Y como no metal, tenía valencias más 4, más 6 y más 7. Esas eran todas las valencias que tenía el manganeso. Entonces, de estos valores, el máximo, su máxima valencia sería de más 7. Sería de más 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el manganeso tiene como máximo 7 electrones de valencia. Va a tener 7 electrones como máximo de valencia. Y de esa manera con el resto de elementos que se encuentran aquí. El oro, por ejemplo, va a tener más 3, o sea, ¿qué quiere decir? 3 electrones de valencia. El cobre tiene más 2 como máximo, serían 2 electrones de valencia. Y así de esa manera podemos determinar de todos los elementos que se encuentren en el grupo B. Todos los electrones que se encuentren en el grupo B. Muy bien, ya hemos hablado de los electrones de enlace o electrones de valencia. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Antes de entrar a todo la parte de la práctica y de entender qué es lo que vamos a hacer, tenemos que también conocer lo que serían la regla del octeto. La regla del octeto. Esto tenemos que conocer antes de ir a los tipos de enlace. En cuestión a lo que sería la regla del octeto, su nombre ya nos dice, octeto. ¿Octeto qué significa? Octeto significa 8. ¿Y qué son? La regla del octeto nos dice que determinados átomos o ciertos átomos, vamos a colocar, ciertos átomos tienen que tener o tienen que poseer como máximo, 8 electrones, ya sean libres o enlazados, de esa misma forma. Ahora, los que están de forma obligatoria, cumpliendo la regla del octeto, ¿cuáles son? En su tabla periódica, de nuevo vamos ahí, la tabla periódica es fundamental en esta parte, ahí está, esto lo vamos a hacer más bonito, no tan feo, ya, así, ahí está. Si ustedes ven en su tabla periódica, en acá tienen al boro y al ladito tienen al carbono en su tabla periódica. A partir del carbono, chicos, en forma de L, tienen que llegar hasta el cloro y del cloro bajar. Llegan hasta el cloro, así en forma de L, y bajan toditos los halógenos. Bajan toditos. No es el cloro, es el flúor, perdón. Es el flúor. Llegan del carbono hasta el flúor y del flúor bajan en L toditos los halógenos, que serían el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Toda esa fila en L, chicos, toda esa fila en L cumplen de forma obligatoria. ¿Y quiénes se encuentran ahí? Se encuentran el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Aunque el astato casi no se lo considera porque no forma enlaces con mayor frecuencia, o sea, no forma compuestos químicos. Estos de acá son todos los elementos que tienen que cumplir
de manera y de forma obligatoria con la regla del octeto. Ahora, ¿a qué se refiere con enlaces libres? Con electrones libres o enlazados. ¿A qué se refiere? El oxígeno, hemos dicho que tiene 6 electrones. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense. Ahí está. Ahora, esto de acá, chicos, esto de acá, básicamente solo los 6 del oxígeno. Pero el oxígeno, no se olviden, se puede enlazar con otros elementos. Este electrón con el que se enlaza, por más que sea de otro elemento A o B, lo que sea, no importa con qué estemos enlazando, esto de aquí entra los dos a la contabilización del octeto. Entonces, si contamos en este ejemplito, tengo 2, 4, 6 y 8 electrones. De esa manera. Y me dirán, ¿puedo dejarlo así solito como estaba al principio? La respuesta es no. Cuando formamos enlaces químicos y formamos sustancias químicas, los electrones no pueden quedar solitos porque a eso se les llama radicales o también se les llama iones. ¿Ok? Por lo general los iones han perdido o han ganado, pero los que sí se quedan con solitos, así, solo esto, se les llama radicales. Y los radicales son sustancias que sí o sí, en algún punto con lo que se encuentren, llegan a reaccionar. En otras palabras, llegan a formar enlaces. Por eso es que no hay de esta forma, no hay. Siempre se anota y se escribe siempre pareja de electrones, o sea, pareja 2 electrones. Uno del átomo puede ser y el otro del otro elemento. Esos dos al interaccionar y al unirse, básicamente se considera y se contabiliza. Y como les digo, de nuevo, esto de acá sería electrones enlazados. Estos serían los electrones enlazados. Y esto de acá serían los electrones libres. Por eso en el octeto me dice máximo 8 electrones, ya sean libres o ya sean enlazados. Y de nuevo, ahí está, pueden observar, les vuelvo a hacer el conteo. Por más que este electrón, el negrito, sea de otro átomo, se considera para el oxígeno. Entonces voy a tener 2, 4, 6 y 8. De esa manera. Y ahora, ¿cómo se llama esto? También tiene un nombre. A esta forma que hemos desarrollado se le llama estructura de Lewis. A esta forma donde se observan los electrones se le conoce como estructura de Lewis. En la estructura de Lewis se observan los electrones que aportan o que tienen cada uno de los diferentes átomos para formar el enlace químico. De esa manera. Ahora, vamos a ver lo que sería la electronegatividad. Ahora vamos a ver la electronegatividad. Antes que me olvide y antes de que entremos a electronegatividad, ¿qué pasa con el resto de átomos? O sea, ¿qué pasa con el resto de elementos? El resto de elementos, chicos, no está obligado a cumplir el octeto. Por eso no lo he puesto, no lo he escrito. Solo coloqué de forma obligatoria la forma en L, carbono, nitrógeno, oxígeno y los halógenos. El resto de elementos como el azufre, el fósforo, el cromo, el oro, el hierro, el mismo hidrógeno, el boro, etcétera, todos los elementos no están obligados, chicos, a formar octeto, a cumplir con esa regla. Los que sí les mostré, sí, eso sí, no tienen excusa, eso sí o sí cumplen, pero el resto no está obligado. Ahora, veamos la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que posee un átomo,
es la capacidad que posee un átomo para atraer hacia él electrones. Básicamente la electronegatividad es una fuerza que tienen los propios átomos para atraer, en otras palabras, para quitar, para robar electrones. En la electronegatividad, los metales tienen una baja electronegatividad. En cambio, los no metales tienen una elevada electronegatividad, tienen una alta electronegatividad. ¿Y cómo puedo ver y cómo puedo saber aquello? De nuevo, la tabla periódica. De nuevo nos vamos en la tabla periódica, tenemos ahí nuestra tablita. Para la electronegatividad buscamos también en la cara de cada elemento, tenemos nuestro elemento y aquí es en la cara 2 también. En acá, si están en la tabla periódica de Álvarez, que es la tablita blanca, aquí van a ver 3 valores. Van a ver aquí 3 valores. Hay un valorcito que está pintadito en verde. Van a ver un colorcito así en verde. Está bien marcadito. No es exactamente obvio a la mitad, es un poquito más arriba. Pero está en verde, resalta. Y aquí arriba tienen otros 2 valores que, si no me equivoco, están en negro en la tabla periódica. Este de acá, este valorcito en verde, es la electronegatividad. Esto de acá es la electronegatividad que tiene. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para cuando yo tenga en un enlace químico una interacción de 2 átomos, pueda definir si el tipo de enlace va a ser o iónico o covalente. En otras palabras, me define el tipo de enlace. La electronegatividad básicamente define el tipo de enlace. Nos va a ayudar a definir el tipo de enlace. ¿Y por qué nos define? Porque básicamente, como les he dicho, es la capacidad que tiene para robar electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este es más electronegativo y este es menos electronegativo, como metal y no metal, ¿qué quiere decir? Que este se lo va a jalar. Es como que ustedes, digamos, le estén quitando un dulce a un niño. Ustedes son el más electronegativo, le van a jalar más rápido, con más fuerza. El niño no pues va a tener que soltar, va a tener que ceder su dulce. Lo mismo ocurre en los átomos. El que tiene menos electronegatividad, básicamente le conviene ceder, no pelea por ese átomo. Y de esa manera vamos a poder definir. Ahora vamos a entrar a lo que serían los tipos de enlace. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, se cargan de forma positiva. Los metales se cargan de forma positiva. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Ahorita lo vamos a ver en el enlace iónico para que me entiendan esto del por qué los metales tienen carga positiva. Ahora sí, entraremos a los tipos de enlaces que hay. Ahora sí. En cuestión a los tipos de enlaces, los más comunes son 2. El enlace iónico y el enlace covalente. Esos 2 tipos de enlaces son los más comunes que hay. ¿Y hay otro? Pues sí, hay otro, pero ese casi no lo estudiamos o no lo vemos de forma profunda, porque básicamente este tipo de enlace solo se produce entre metales, y esto es por la interacción electrónica que tienen los metales. Un ejemplo de esto es las aleaciones que ustedes conocen, el bronce, el acero inoxidable, el latón, y todos esos son también estructuras que provienen de enlaces, pero ese enlace se le llama enlace metálico y no tiene otra característica así que digamos super wow si ustedes quieren,
Porque el enlace metálico solo se da y solo se produce entre metales. Entonces, al producirse entre metales es muy difícil que nos perdamos o no sepamos básicamente quiénes están interaccionando. En cambio aquí sí, porque tienen ciertas características propias el enlace iónico y el enlace covalente. Y ahora me dirán por qué. El enlace metálico, cuando ustedes ingresen a la universidad, dependiendo del tipo de carrera que estudian, sobre todo en ingenierías, el enlace metálico lo van a ver un poquito más, no como enlace, pero sí por las propiedades que tiene en lo que sería ciencia de los materiales. ¿Ok? Así se llama una asignatura, o resistencia de los materiales también se les llama. Ahí es donde ustedes van a ver todas estas aleaciones metálicas, pero no, como les digo, el enlace como tal. Van a verlo, sino que de forma de sus propiedades. ¿Cuáles serían las características que tiene? Por eso es que casi no se estudia a nivel pregrado y a nivel de colegio lo que sería el enlace metálico muy a fondo. Lo van a ver, como les digo, dependiendo de la carrera que estudien, van a ver esa asignatura. En cambio, el iónico y el covalente sí. Si van a estudiar licenciaturas o ingenierías en química, alimentos, biotecnología, bioquímica, etcétera, ahí sí lo van a ver. ¿Por qué? Porque el enlace iónico y el enlace covalente, sobre todo, nos dan, aparte de las características y aparte de las propiedades, nos dan pautas de reacciones. Cuando ustedes lleven, por ejemplo, síntesis química, síntesis orgánica, orgánica 1, orgánica 2, química orgánica, etcétera, ahí van a ver mucho lo que serían reacciones químicas, pero estas reacciones se deben gracias al tipo de enlace y a la posición del enlace. Por eso es súper importante conocer el enlace iónico y el enlace covalente, porque gracias a estos vamos a conocer, y como les digo, depende de la carrera que ingresen o a la carrera que estén estudiando. Si es en el área de química, todas las ramificaciones de química, ingeniería petrolera, ingeniería química, ingeniería de materiales, lo que ustedes estudien, chicos, les va a servir bastante porque necesitan conocer el tipo de enlace que tiene y cómo podría reaccionar, y eso lo van a ver mucho más a profundidad. Aquí necesitan conocer las pautas, cómo se forma, qué estructura tiene y qué interacción es la que tiene. Entonces, empezaremos por el iónico. El iónico es un tipo de enlace donde los átomos se ionizan. Los átomos se ionizan. Es decir, que uno cede y otro acepta electrones. Esa es una característica del enlace iónico. Es un tipo de enlace donde los átomos se terminan ionizando. ¿Y qué es ionizar? Carga, lo que me han preguntado hace ratito. Los metales, ¿por qué tienen positivo? ¿O por qué siempre van a tener o van a tender a tener valencia positiva? Por esto mismo, porque se van a ionizar, va a ceder, le va a cargar. Esa es una de las características que tiene el enlace iónico. ¿Y cómo se representa? De la siguiente manera. Vamos a hacer el ejemplo más facilito, que es el cloruro de sodio. El sodio tiene un solo electroncito, ahí está. El cloro tiene 7 electrones. Vamos a hacerlo con líneas después. Ahí está. Primero vamos a hacer así con X, luego con líneas. Cada línea significa 2 electrones. Ahora, esto de acá, si ustedes buscan la electronegatividad de cada elemento, el cloro es muy electronegativo, tiene una electronegatividad de 3, algo. El sodio tiene una electronegatividad de 0,9. ¿Qué quiere decir? La diferencia es súper grande, es abismal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cloro, al tener una mayor electronegatividad, se lo va a jalar su electrón, le va a quitar, le va a robar. Y entonces, este electroncito del sodio va a estar obligado a venirse aquí. Por eso se representa con una flecha, lo que le está quitando. Y después, ¿cómo se termina representando? El sodio, al perder su electroncito, ya no lo dibujamos, se carga, valencia y lo que hemos dicho, +1. Y el cloro, que ha ganado ese electroncito, aquí está, lo ponemos en un corchetito, el cloro
que ha ganado, le ha robado, le ha quitado ese electroncito, el cloro va a tener carga -1. Y ahí está. +1 menos 1 se neutralizan, ustedes sabemos eso por regla de cargas, y esta sería básicamente la estructura. Y esto es el enlace iónico, por eso se le llama iónico, porque tiene esa capacidad de que los átomos se ionicen, se separen después y tengan esas cargas. Por ese motivo es que los metales siempre tienen valencia positiva y los no metales en la mayoría de los casos tienen valencia negativa. ¿Qué otra característica tiene el enlace iónico? Una de las características del enlace iónico es que en soluciones acuosas son buenos conductores de electricidad. En otras palabras, cuando ustedes disuelven en agua una de estas sustancias, aumenta su conductividad eléctrica. Son mejores conductores de electricidad. Y la última característica, no última, es esto. ¿Entre quiénes se forma el iónico? Aquí les he dado el ejemplo. El enlace iónico se forma solo entre metal y no metal. ¿Hay casos especiales? Pues sí, hay. Hay algunos casos donde es un metal y un no metal que forma un enlace, pero no es iónico, sino que es covalente. ¿Y eso por qué se debe? Por la electronegatividad. Para que estemos 100% seguros que es iónico, la variación de electronegatividad tiene que ser mayor o igual. En algunos libros se coloca 1,5 y en otros libros está como 1,7. ¿Cuál es el más común? Es 1,7. La variación de electronegatividad tiene que ser superior o igual a 1,7. ¿Qué quiere decir esto y cómo calculo? Imagínense este ejemplito que les he dado. En este caso, para el cloruro de sodio, ahí está, el enlace se forma entre sodio y cloro. Aquí lo estamos viendo. Entonces, la variación de electronegatividad es el valor absoluto ¿de quién? De la electronegatividad del sodio menos la electronegatividad del cloro. Ustedes reemplazan, es una simple resta, como les digo, hallan de la tabla periódica, hacen esa resta y ese valor les tiene que quedar mayor o igual a 1,7. Si ocurre aquello, el enlace es iónico, es totalmente iónico. De esa manera. ¿Hay casos especiales? Sí. Como les digo, un ejemplo, el cromo es un caso especial como metal. Otro caso especial es el aluminio. Si ustedes hacen la variación de electronegatividad con ciertos átomos, no con todos, cuidado que me piensen el cloro con todos, no, con ciertos átomos, esa variación básicamente les va a quedar menor a 1,7. Y si es menor a 1,7, ya no se considera enlace iónico. De esa manera. ¿Alguna pregunta hasta acá hay? ¿O alguna duda que tengan? Muy bien, continuamos. Ahora, el otro tipo es el covalente, el enlace covalente. El segundo tipo de enlace, que es el enlace covalente, este tipo de enlace ya no hay básicamente en que un átomo gana y el otro pierde. O sea, no hay uno que dona y el otro que acepta. Ya no existe eso. En el enlace covalente, básicamente, los átomos o elementos comparten su electrón o sus electrones, como quieran decirle, sus electrones o su electrón o electrones para formar el enlace. ¿Y esto por qué se debe? Porque ya no hay esa gran variación de electronegatividad. Es como dos personas de la misma edad que se tomen la mano y se jalen. Uno de los dos tal vez sea más fuerte, sí,
pero los dos van a ejercer una resistencia, por decirlo así, y no va a haber el que, digamos, de buenas a primeras le quite, le gane el electrón. Imagínense de la misma manera, es como dos personas que están así jalando, entonces tienen que estar obligatoriamente compartiendo ese par de electrones. No es como el otro que tengo y ¡fiu!, le quito. No hay aquello. En aquí sí o sí comparten sus electrones para formar el enlace. ¿Y cómo se representa? Yo tengo el átomo A y tengo el átomo B. El átomo A tiene su electrón y el átomo B tiene su electrón. Ahora, de nuevo, como estos dos, de nuevo, no se quitan, no hay esa flechita como en el anterior caso, como están compartiendo, se traza directamente una línea recta. Y esto se termina representando de esta manera, que han debido ver, o tal vez si están en sexto de secundaria, en química orgánica ve bastante líneas así. ¿Y eso es por qué? Porque es un enlace covalente. ¿Qué quiere decir? Que el electroncito de A y el electroncito de B están compartiendo. Comparten entre ambos y no se pueden quitar. Y a esto se le llama enlace covalente. Ahora, a diferencia del anterior, el enlace covalente se forma entre no metales. Solo se forma entre no metales el enlace covalente. No se forma entre metal, no entra. De nuevo, al menos a que sea caso especial, como les he dicho, el cromo, el aluminio, que son uno de ellos. Ahora, al no formarse, chicos, al formarse solo entre no metales, ¿qué es lo que ocurre? También hay una variación de electronegatividad. Y en el enlace covalente, la variación de electronegatividad, si en el otro era mayor o igual a 7, por ende, aquí debería ser al revés. Tendría que ser menor a 1.7. Esa va a ser la variación de electronegatividad. Todos los que tengan menores a 1.7 lo consideramos enlaces covalentes. Pero esto no acaba aquí. Cuidado que piensen, uy, no. La característica del covalente es que tiene una gran gama de tipos de enlace. Ahora, ¿de qué depende? Depende de su electronegatividad y de la interacción que tienen los electrones. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver esos tipos de enlace covalente. En cuestión a los tipos, el primero es básicamente por la interacción de electrones. Es por la interacción de electrones, por su interacción. Estos de acá los separamos en dos. Por la interacción pueden ser covalente simple, puede ser covalente simple. ¿El covalente simple cuál es? El que hemos hecho hace ratito. A, una sola línea, B. Luego tenemos el covalente doble. Que sería de esta manera. Esto por lo general en compuestos orgánicos, como los alquenos. Y luego tenemos el covalente triple, que sería A triple enlace con B, de esa manera. En otras palabras, el covalente simple tiene un par de electrones, el covalente doble tiene dos pares de electrones en el enlace y el covalente triple tiene tres pares de electrones. Por otra parte, también tenemos algo que se llama covalente coordinado. Covalente coordinado, o también le llamamos covalente dativo. Ahora, ¿por qué se llama así? ¿O en qué se caracteriza? ¿O por qué se caracteriza? El coordinado o dativo, chicos, básicamente es cuando un átomo cede
un par de electrones, cede, o sea, dona un par de electrones para formar enlace. Para formar enlace. ¿Qué quiere decir? Imagínense que A tiene 2 electrones, pero B no tiene. Imaginémonos que B ya pues se lo ha gastado todo. ¿Qué es lo que ocurre? Este le cede su par de electrones y por último forma el enlace. Pero para saber qué es dativo, ahí está, se representa con una flecha. La flecha significa que A le ha entregado el electrón a B para que forme el enlace. De esa manera. Eso sería respecto a su interacción. Esto sería respecto a la interacción con los electrones. Luego tenemos lo que sería por su variación de electronegatividad. Tendríamos por su variación de electronegatividad. Y con esto ya vamos a terminar. Respecto a la variación de electronegatividad, hay 3 tipos de covalente. Uno de ellos se llama covalente polar, el otro se llama covalente apolar y el último se llama covalente puro. El covalente polar es cuando la electronegatividad es menor a 1,7 pero es mayor o igual a 0,7 en ese rango. El covalente apolar es cuando la variación de electronegatividad es menor a 0,7 y el covalente puro es cuando la variación de electronegatividad vale 0. Este último solo se forma y solo se ve en átomos de la misma especie, o sea, elementos iguales. El resto, por lo general, se determina entre átomos diferentes de no metales. Una característica que les puedo dar cuando les dicen polar o apolar, una ayuda a memoria, el polar, por lo general, son diferentes sustituyentes o de diferentes grupos. Por ejemplo, hidrógeno con oxígeno. Hidrógeno con oxígeno son ambos no metales. El hidrógeno aquí siempre actúa como no metal. Son no metales. ¿Y qué es lo que hacen? Al ser diferentes átomos, esa molécula es polar automáticamente. Pero, por ejemplo, si yo junto carbono o digamos cloro con flúor, o carbono con otro carbono, o carbono con hidrógeno, eso se vuelve apolar. Entonces eso también nos puede ayudar, pero con más seguridad la variación de electronegatividad nos da y nos indica totalmente qué es esto. Muy bien. Con eso terminamos toda esta parte de lo que serían los tipos de enlace. Vamos a hacer una estructurita rápido y con eso vamos a terminar el día de hoy. La estructura más común que casi siempre les preguntan en los exámenes es esta de acá, la estructura del ácido sulfúrico. Por lo general, chicos, el que tiene menor cantidad de átomos o de cantidad de elementos es el que va al centro. Si ustedes se fijan aquí, el azufre va a ir al centro. El azufre va a estar rodeado de 4 oxígenos. Ahí está. Y por último tenemos al hidrógeno. Ahí está, tenemos al hidrógeno. Esa de ahí es la estructura como tal. Ahora vamos a poner electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón. Ahí está, 1, 1. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí fíjense, ya ha formado enlace. El azufre también tiene 6. Vamos a colocar el azufre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno, hemos dicho, tenía 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Y fíjense, esa es la estructura del ácido sulfúrico. Ahora, si nos preguntan cuántos tipos de enlace tiene, podríamos decir que tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces simples y tiene 2 enlaces dobles. Ahora,
¿Hay otra forma? Sí. Los enlaces dobles, chicos, los enlaces dobles se pueden convertir a coordinado, a covalente coordinado. ¿Qué quiere decir? Yo le dejo al oxígeno, digamos, solo voy a hacer con este azufre, con este oxígeno, perdón. Le voy a dejar, este oxígeno tendría así, sus 6 electrones. El azufre tenía 2 electrones. Le voy a ceder. Al cederle el electrón, formó un covalente coordinado. Ahí está. Y en total no rompe octeto, porque si cuentan son 2, 4, 6, 8. Sigue cumpliendo la regla del octeto. Y de esa manera, muchachos, les invito a que sigan practicando, sigan viendo, como les digo, las estructuras siempre y por lo general siempre calculen la variación de electronegatividad para ver. Con eso terminamos el día de hoy, con este ejemplito. Como les digo, no es muy complicado, este tema es un poco más teórico. Si ustedes saben un poquito más la teoría, el resto son cálculos sencillos o fáciles de hacer o fáciles de resolver. Con eso terminaríamos el día de hoy, si es que no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿cuál? A ver, esa pregunta. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Con qué elementos funciona el covalente coordinado, supongo? El coordinado puede funcionar con todos aquellos que tengan dobles enlaces, exceptuando el carbono. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Covalente coordinado puede convertir el azufre, puede convertir el cromo, también que es uno que tiene 6, el manganeso también puede tenerlo. ¿Ok? Esos 3 son los más comunes. Pero carbono no, cuidado que me hagan carbono así. Carbono forma, ustedes saben, doble enlace, pero cuidado que me pongan así. No, carbono no, el carbono prohibido esto. ¿Ok? Pero el resto de elementos sí suele hacer aquello. Y en cuestión a la mayoría de las estructuras suelen tener, como les digo, covalentes simples o iónicos. Muy pocos tienen covalentes dobles o covalentes coordinados. Muy pocos elementos pueden hacer aquello. De esa forma. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Muy bien. Con esto entonces terminamos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que les dé las ganas de ir profundizando un poquito más. Y como les digo siempre, cualquier cosa, siempre el instituto está aquí abierto para poderles ayudar, brindarles alguna ayuda en sus respectivas materias que ustedes están viendo día a día, o incluso para su preparación para ingreso a la universidad e incluso para la universidad. Si tienen dudas también pueden venir de esa forma, muchachos. Ok, un gusto de nuevo, un gusto estar y compartir con ustedes este tema. La siguiente semana vamos a hacer el tema de gases, el tema de gases ideales. Vamos a explicar toda la parte teórica y al final, si nos alcanza el tiempito, vamos a hacer ejercicios de dicho tema, o si no, lo vamos a dejar para una subsiguiente, pero la siguiente sí o sí iniciamos ya con nuestro tema de gases. Un gusto, muchachos, me despido y nos vemos la siguiente semana en química con el tema de gases. Hasta luego.